Hola, ¿qué tal? En esta oportunidad pues les voy a hablar un poco acerca de 10 ideas principales del libro de Pérez Caldante sobre el neoestructuralismo y las corrientes heterodoxas. Capítulo 1, por si lo desean buscar. Empezamos con una idea muy interesante y es sobre la crisis financiera mundial de 2007 y 2009 como un punto de quiebre del paradigma dominante. Ok, recordemos que la crisis financiera sucedida en ese periodo fue un evento que puso en evidencia los límites estructurales del pensamiento económico dominante. Y fue una crisis en donde pues al a los economistas presentar estas limitaciones de pensamiento, de identificar las posibles crisis o posibles algo que pueda venir en el futuro debido a que no lo logran visualizar o conceptualizar que podría pasar, así como pasó en la crisis subprime, quedó prácticamente en evidencia que el sistema económico tal como se había construido en base a fundamentos microeconómicos era bastante inestable. Y es que vamos a tener en cuenta que en el 2006 el FMI había declarado el estado económico del mundo que nunca había sido mejor. ¿Y por qué decía esto? Porque hasta esa fecha ya habían pasado aproximadamente 2 décadas en donde había crecimiento constante, había baja volatilidad y estabilidad económica, entonces a lo que se conoce como la gran moderación. Y todo parecía que iba a ir bien, ¿no? Entonces, estas desregulaciones que ya se estaban gestando, desregulaciones financieras, el endeudamiento privado y los crecientes desequilibrios globales parecieran que no fueron fuentes de riesgo para los economistas de la época. Entonces, ese paradigma científico funcionó bien porque los problemas internos sí lo podía resolver en ese entonces, pero cuando entra en crisis se enfrenta a esas anomalías que no puede explicar ni proceder. Ahora bien, pasando a otra idea también que va un poco de la mano, vamos a hablar acerca de las 2 respuestas del paradigma dominante ante la crisis, que ninguna es verdaderamente transformadora. ¿Por qué? Claramente, cuando sucedió esta crisis se puso en evidencia que habían falsos, que habían cosas que como tal no se estaban cumpliendo, no se estaban gestando así como lo estipulaban las teorías económicas, y por lo tanto algunos economistas salieron a defender sus posturas. Unos para no cambiar nada, y es que un grupo de economistas defendió un enfoque con mayor fervor. Por ejemplo, Eugene Fama, premio Nobel del 2011 reciente, llegó a decir que la crisis financiera no refutó la hipótesis de mercados eficientes, sino que fue una perfecta ilustración de sus principios. ¿Por qué? Porque la culpa para él no era por parte del mercado, sino era por la regulación gubernamental. Por otra parte, economistas como Thomas Sargent argumentó que debido a que las condiciones eran más desfavorables, que eran más complejas, se necesitaba por lo tanto un modelado más estricto, más matemático, no menos. Entonces la crisis para este grupo era una razón para profundizar el paradigma, no para cuestionarlo. Por otro lado, otros tipos de economistas de B reconocieron
que existían algunas fallas y que particularmente la ausencia del sector financiero quizás estaba siendo un problema en los modelos macroeconómicos. Entonces, proponen incorporar fricciones financieras o ampliar los modelos para incluir el crédito y la deuda, ¿no? Ahora, estas modificaciones que el mismo FMI reconocería que la crisis sacudió al consenso macroeconómico vigente, y las modificaciones como tal no tomaron los fundamentos teóricos, no los cuestionaron, por decirlo así, no cuestionaban, este grupo de economistas no cuestionaban el fundamento del paradigma, sino que seguían basándose en el equilibrio a largo plazo, en la maximización de la utilidad, la idea de que el mercado es un mecanismo óptimo de asignación de recursos, y por lo tanto no era una opción para ellos como tal cambiarlo, solo añadirle, ni siquiera reformular, ¿no? Entonces, por lo tanto, se debe cuestionar por qué es tan difícil cuestionar el paradigma central del mainstream. Y es lo que lo lleva a la siguiente idea. Y es que el paradigma dominante y su estructura interna que lo sostiene, ¿por qué es tan persistente al cambio? Y es que vamos a decir de que este paradigma, el paradigma central, incluye a keynesianos de síntesis neoclásicas, monetaristas, nuevos clásicos, nuevos keynesianos y la escuela austriaca. Entonces se construyó sobre el análisis a largo plazo, entendido como una posición de equilibrio que refleja la regularidad sistemática de las economías de mercado. Entonces, este equilibrio de largo plazo se determina a partir de tres elementos: las dotaciones de los factores, capital, trabajo, recursos naturales, las preferencias y funciones de utilidad de los consumidores y la tecnología disponible. Con estos tres elementos, el paradigma pretende determinar simultáneamente los precios relativos y cantidades producidas. Es decir, la misma teoría que explica el valor explica el producto. Entonces se le otorga una coherencia y elegancia intensas muy poderosas. Por lo tanto, este paradigma se resume en el óptimo de Pareto, ¿no? Que el mercado competitivo lleva a una asignación de recursos en la que nadie puede mejorar sin que otro empeore. Esto implica que las críticas de mercado se reducen a problemas de equidad de distribución y no de eficiencia, y los problemas de equidad se resolverían mediante redistribución inicial de los recursos sin necesidad de intervención en el funcionamiento del mercado. Por lo tanto, la versión moderna del paradigma también añadió tres elementos a largo plazo, como los niveles naturales del producto, la tasa de interés económico como una desviación, y la política macroeconómica se reduce entonces a la política monetaria. Ahora, he de recalcar también que otra idea muy interesante que propone el neoestructuralismo es sobre que América tiene su propia tradición de pensamiento alternativo, es decir, el estructuralismo y el neoestructuralismo. El estructuralismo surgió entre 1940 y 1965 desde la CEPAL y el Instituto Superior de Estudios Brasileños en Brasil. El neoestructuralismo surge en 1990 con documentos como
transformación productiva con equidad, actualiza estas 6 incorporando los cambios de las últimas décadas. Apertura comercial, que surge y actualiza la tesis incorporando las siguientes tesis, por ejemplo, apertura comercial, movilidad de capitales, privatización, desregulación y mayor integración regional. Ahora, las figuras principales fueron como Raúl Prebisch, Celso Furtado, Osvaldo, Arthur Lewis, Ignacio Rangel, y que esto surge porque muchos economistas vienen y hacen un estudio, si no más me recuerdo en Chile, por ejemplo, hacen un estudio sobre cuáles son las limitaciones económicas o la estructura económica de Chile o de otros países latinoamericanos, y de esa forma pues se construye este tipo de pensamiento. Porque del mismo modo el propio Furtado señalaría que el estructuralismo es el único esfuerzo de creación de un cuerpo de pensamiento teórico sobre la política económica que ha surgido en un mundo en desarrollo. Ahora, es relevante señalar en esta idea los pilares del estructuralismo latinoamericano. Y vamos a decir que es la relación centro-periferia como marco para entender la desigualdad internacional, la crítica de la ley de las ventajas comparativas y centralidad de la restricción eterna, el desarrollo como cambio estructural, no como simple crecimiento del PIB, la heterogeneidad estructural de las economías periféricas, sectores modernos y tradicionales coexistiendo, la inflación como problema de desarrollo, no solo como un fenómeno monetario, y el papel activo del Estado en la inversión y el desarrollo productivo. Ahora, la idea 5 nos lleva a mencionar que el neoestructuralismo como sistema abierto, ¿por qué puede dialogar con la ortodoxia? Es importante cuestionarnos eso, ¿no? Porque al fin y al cabo el libro se trata sobre eso. Y es que una característica muy importante del estructuralismo y el neoestructuralismo es que no coinciden como sistemas cerrados de idea. Y cuando me refiero a un sistema cerrado es como un sistema completo, autocontenido e inalterable de fuerzas externas. Por ejemplo, el paradigma dominante, que parte de axiomas universales y los aplica a toda la realidad económica y social. Y en cambio, un sistema abierto reconoce que no existe un conocimiento completo de todas las variables ni de sus interrelaciones. Entonces, estas pueden ser en un dado momento exógenas en un contexto y en otras endógenas. Y del mismo modo se abre una apertura metodológica, lo que permite al neoestructuralismo establecer diálogos productivos con corrientes heterodoxas que incluyen, por ejemplo, las marxistas radicales, la escuela de regulación, los post-keynesianos, los institucionalistas y los evolucionistas. ¿Por qué puede dialogar con este tipo de escuelas? Porque parten de una realidad observable, que conciben al individuo como un ser social, no como un maximizador aislado. Entonces, ellos reconocen que existe una limitación de acceso a la información, proponen la introducción en el centro del análisis, no el intercambio, y atribuyen al Estado un papel regulador activo y legítimo. Este terreno como la base sobre que puede construirse un diálogo fructífero, ¿no? Ahora, la idea 6 es sobre el enfoque metodológico compartido, teorizar desde la realidad y el tiempo histórico.
Porque el paradigma, porque las diferencias metodológicas más profundas entre el paradigma dominante y el pensamiento heterodoxo estructuralista tiene que ver con el punto de partida de análisis, porque el paradigma dominante parte de un análisis de axiomas universales, donde todos los seres humanos en todo tiempo y lugar actúan maximizando su utilidad sujeta a restricciones. En cambio, el estructuralismo fue al revés. Primero observó la realidad latinoamericana y luego construyó la teoría para explicarla, como dijo Prebisch. La política económica que proponía trataba de dar justificación teórica a la política de industrialización que ya se estaba siguiendo. La teorización vino después de la práctica, y es que muchas veces se le acusó, por ejemplo, a los estructuralistas de promover la industrialización, pero la realidad es que cuando esto sucedió, ellos apenas estaban escribiendo sobre ello, no la promovieron como tal. Entonces, si la historia vino después, las instituciones, las estructuras productivas y las relaciones distributivas son variables centrales, no parámetros fijos. Y esto tiene que ver con el pensamiento heterodoxo y estructuralista que trabaja con una noción de tiempo histórico, es decir, un concepto desarrollado por Joan Robinson, en donde se contrasta el tiempo lógico del paradigma dominante en los modelos neoclásicos estándar, pasado, presente y futuro, que determina simultáneamente el equilibrio. Es una posición mecánica hacia el sistema, hacia donde el sistema converge. Por lo tanto, podemos decir que el tiempo histórico cambia esto porque los eventos ocurren en una secuencia, y por lo tanto son irreversibles. Las decisiones tomadas ahora y, por ejemplo, cierran puertas en el futuro o pueden abrir otras. Las inversiones, por ejemplo, son en gran medida irreversibles. No se puede desinvertir sin costos muy elevados. Y esto implica que a corto plazo moldea permanentemente el largo plazo. Por lo tanto, es muy erróneo solo pensar en el largo plazo sin considerar el corto plazo, ¿no? Y la idea 7, que vamos a decir que la relación centro-periferia y la restricción externa, el límite estructural, al crecimiento de América Latina. Y es que uno de los aportes más importantes sobre el estructuralismo es sobre la teoría de centro-periferia, desarrollado por Prebisch, que caracteriza la desigualdad estructural en el sistema económico mundial. ¿Por qué? Porque va a decir, bueno, el centro se caracteriza por una estructura productiva y diversificada homogénea, con alta incorporación de progreso técnico en todos los sectores, pero la periferia, en cambio, tiene una estructura especializada, heterogénea, conviven sectores modernos generalmente exportadores de materias primas, es decir, de bajo valor agregado, con amplios sectores rezagados en productividad. Entonces, esta diferencia estructural no es como tal un accidente, sino que tiene una historia, es el resultado histórico de algo que ha sucedido pues en el pasado. Y es que el proceso técnico no se propagó de la misma forma a nivel mundial, solo se concentró en el centro y se difundió de manera leve o selectiva, desigual en la periferia. Entonces, la restricción externa que viven los países periféricos
se basa en que necesitan incorporar bienes de capital, tecnología y bienes intermedios para poder crecer, para romper esta limitación. Y por lo tanto, puedan crecer, generar divisas mediante exportaciones de productos con un alto valor agregado y no con una baja estabilidad de ingreso-demanda, que es limitada. Entonces, cuando vemos esto, podemos decir que la periferia es permanentemente acotado por su capacidad de obtener divisas. Y esto se evoca en la ley de Trigual, que establece que la tasa de crecimiento a largo plazo de un país periférico es igual a la de la tasa de crecimiento de la demanda mundial multiplicada por la razón entre la estabilidad de ingresos y sus exportaciones y la de sus importaciones. Entonces, si la periferia exporta productos de baja elasticidad de ingreso, materias primas, por ejemplo, e importa bienes con alta elasticidad de ingreso, o sea, manufacturas y tecnologías, su crecimiento estará estructuralmente por debajo de los países centrales. Y es notable que la formulación matemática es idéntica a la propuesta por Octavio Rodríguez, ¿no?, que caracteriza el enfoque cepalino, lo que evidencia que la profunda convergencia entre el pensamiento estructuralista latinoamericano y la economía post-keynesiana es como tal una política directa, ¿no?, porque ellos tienen que superar esa restricción externa que requiere un cambio estructural y transformar la composición de la canasta exportadora hacia bienes con mayor contenido tecnológico y de mayor estabilidad de ingreso. Ahora bien, otra idea muy importante es la distribución del ingreso, acumulación y heterogeneidad estructural. Y es que el paradigma dominante para ellos el ingreso es el resultado automático de la productividad marginal de los factores, es decir, que por cada factor que recibe exactamente lo que aporta el proceso productivo, de esa forma hay productividad marginal, ¿no? Por lo tanto, justa y eficiente por la definición, los problemas distributivos son cuestiones de equidad que se resuelven con redistribución inicial, sin tocar el funcionamiento del mercado. Entonces, para ambas tradiciones, la distribución del ingreso no es el resultado neutro del mercado, sino el producto de relaciones de poder, instituciones y estructuras sociales históricamente determinadas. La tradición post-keynesiana, Kalecki y Robinson, la causa es clara: inversión determina el beneficio y el beneficio determina la redistribución entre salarios y ganancias. Entonces, el gasto de inversión del sector empresarial genera a nivel agregado el flujo de beneficios que justifica este gasto. Ahora, eso invierte de alguna forma la lógica, ¿no? La lógica de que, por ejemplo, se necesita el ahorro para que financie la inversión, pero realmente es la inversión que genera más ingreso y el ahorro posteriormente. Entonces viene el estructuralismo y añade un elemento adicional, que es la transformación de las estructuras sociales. Y es que los países de centro se han enfocado en la acumulación de capital, el cual cuando este generó escasez de mano de obra, creó presiones sociales y que elevaron los salarios reales y homogeneizaron la distribución del ingreso. En cambio, en la periferia sucedió lo contrario, porque la acumulación no generó ese efecto, es al contrario, ¿no? Había abundancia de mano de obra, dado a la heterogeneidad estructural y al amplio sector informal,
lo que impidió que los trabajadores capturaran los frutos del progreso técnico. Entonces Furtado añade que la adopción por parte de las élites periféricas de los patrones de consumo de los países desarrollados profundizó la concentración del ingreso en un proceso de caución circular acumulativa. Y es que la heterogeneidad estructural, es decir, la coexistencia de sectores de alta y baja productividad dentro de una misma economía, es así tanto una causa como una consecuencia de la desigualdad distributiva en la cual están los países periféricos, ¿no? Y lo que nos lleva a la idea 7, que es la volatilidad macroeconómica como rasgo estructural de América Latina, es decir, el ciclo y la brecha recesiva. ¿Por qué? Porque las características específicas del ciclo latinoamericano agravan el problema, es decir, vamos a ver que en Latinoamérica hay expansiones que son más cortas y menos intensas, y otras regiones en desarrollo como en Asia Oriental, que son contracciones que tienen duración y amplitud similares a las del mundo desarrollado. Entonces, el ciclo completo es más frecuente, más volátil, porque los periodos de acumulación son insuficientes para consolidar el crecimiento. Por lo tanto, Ricardo Frank Davis desarrolló el concepto de brecha recesiva, ¿no? Para capturar las consecuencias a largo plazo de la volatilidad, y tenemos que cuando el PIB efectivo cae sistemáticamente por debajo del PIB potencial durante periodos prolongados, deprime la inversión productiva, el empleo en la innovación, y de esa forma deteriora el propio PIB potencial, convirtiéndolo en un ciclo, en un factor que endogeniza y deteriora la tendencia de crecimiento. Es decir, que la volatilidad del corto plazo daña permanentemente la capacidad productiva de largo plazo. De ahí que la importancia crucial de la política macroeconómica anticíclica. Y para ir finalizando en la idea 10, el papel del Estado de la industrialización guiada al neoestructuralismo activo. Y es que tanto el pensamiento neoestructuralista como el ortodoxo rechazan que la participación del Estado es cero importante y que debe solo limitarse a corregir fallas de mercado puntuales. ¿Por qué? Porque para ambas tradiciones el Estado pues, ha sido históricamente muy relevante en la construcción y consolidación de economías de mercado de los países más desarrollados. Porque, por ejemplo, hay evidencia histórica y contundente que en 1950 a 1978 el gobierno federal de los Estados Unidos financió el 50% de investigación y desarrollo del país, o sea, tecnologías como internet, GPS, pantallas táctiles, entre otras, ¿no? Y eso dio origen a Silicon Valley, que tiene raíces directamente en inversión pública, ¿no? Lo que ocurrió en estas economías del este asiático también, que fue una combinación de mercado y el Estado de forma deliberada selectiva para transformar su estructura productiva. Ahora, el estructuralismo latinoamericano reconoció desde temprano tanto la necesidad como los límites de la intervención estatal. ¿Por qué? Porque la industrialización guiada por el Estado que se dio en 1945 a 1970 fue una estrategia que sí fue necesaria. Ustedes se recordarán el modelo Easy, ¿no? Pero con el tiempo mostró sus límites: exceso de protección, falta de competitividad y poca atención al desarrollo tecnológico y la educación. Entonces, podríamos también agregar que el neoestructuralismo propone una intervención estatal renovada, que no abandone la selectividad sectorial,
pero que la oriente hacia la acumulación de capacidades tecnológicas y cambio estructural hacia sectores de mayor contenido tecnológico. El fortalecimiento de encadenamientos productivos entre sector externo e interno. 3. La política macroeconómica anticíclica, particularmente fiscal, para evitar brechas recesivas y proteger la inversión productiva. Y 4. La igualdad social como eje del desarrollo, no como subproducto. Y es que el neoestructuralismo converge con el pensamiento post-keynesiano de la política fiscal no es un instrumento de último recurso, sino el principal mecanismo para gestionar la demanda agregada y estabilizar el ciclo económico, especialmente en economías abiertas donde la política monetaria pierde eficacia ante los flujos de capital internacional. Esto ha sido todo de mi parte y pues espero que les haya gustado el video y muchas gracias.